Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, Configuraciones Importantes. Aprenderemos a configurar las unidades métricas antes de comenzar un proyecto, aprenderemos a importar y a exportar, aprenderemos a recuperar un archivo no guardado, a activar el autoguardado, qué es un hash, cómo colocar más texturas o más hash al programa que los que hay predeterminadamente, guardar en diferentes versiones y extensiones para otros programas. Aprenderemos a convertir un DWG a PDF y cómo pasar un PDF a AutoCAD. Lo primero que aprenderemos en este módulo es que la mayoría de los trabajos que realizamos los latinoamericanos los realizamos en dos formatos y dos plantillas que AutoCAD tiene predeterminadas desde la instalación del programa. El primer formato para entender es el formato .dwt. Este formato lo encontramos al iniciar el programa, damos acá un clic en Templates, y encontramos que todas las plantillas que se encuentran acá tienen el formato .wt. ¿Qué significa el formato .wt? Básicamente son archivos nuevos o plantillas nuevas que creamos, y hay otro formato que es el .dwg, que son estos archivos que ya están acá. Se pueden ver, acá se ve el enlace de la extensión de WG. ¿Y qué son estos archivos? Son archivos que ya están en un proceso de producción. Entonces ahora abrimos un archivo nuevo y automáticamente empezamos a trabajar. Lo que desconocemos es que muchos estudiantes o profesionales pensamos que dibujamos directamente en una plantilla en metros solo por configurar las unidades de medida de la escala de inserción con el comando units. Escribimos units. Y acá podemos ver que la mayoría cambiamos esto a metros y creemos que esta plantilla simplemente ya está configurada en metros. Esto es un error. Al cambiar esto, solo se modifican los archivos que insertamos a través del comando xref. Tranquilos, voy a explicar esto de una manera más sencilla. Entonces cerramos acá, cerramos el archivo nuevo. En este ejemplo les mostraré un proyecto que le realicé a un ingeniero industrial hace un par de años. Es una procesadora de alimentos. Entonces lo abrimos. Este proyecto está diseñado en sistema métrico donde una unidad es un metro. Sin embargo, en ese tiempo desconocía estas plantillas que les voy a explicar a continuación. Por consecuencia, esta plantilla no está en metros sino en milímetros. Ya les voy a explicar cómo es que yo sé esto. No se vayan porque acá comienza lo interesante. Vamos a volver a la pestaña Start y vamos a ver que en Start Drawing, abajo en Templates, aparece como predeterminado acá ISO de .dwt. Este formato está configurado para unidades métricas y el ACAD de .wt para sistema imperial, que es pies pulgadas. Pasaremos de nuevo al archivo de empresa de productos alimenticios y observaremos que este archivo está en un formato acá ISO.dwt. Ya veremos cómo sabemos esto a través del comando dwg units. Escribimos enter y se nos abre una nueva ventana con las siguientes opciones. Nos muestra 6 opciones de unidades de dibujo en la que podemos convertir a la plantilla actual, pero también nos dice en qué unidad está actualmente. La parte de abajo de unidad de longitud dice 3, o sea milímetros. Vamos a cerrar y lo que primero configuraremos son las unidades de inserción de escala a la cual queremos trabajar en la plantilla. En este caso será en milímetros. Entonces cerramos, damos el comando units y vemos que allá ya está configurado en milímetros. Damos OK. Bueno, ahora saltaremos a la práctica. Iremos a el menú de aplicación, haremos guardar como y en el escritorio colocaremos el nombre metros. Guardamos. Ahora convertiremos este archivo en una unidad de medida en metros. Recuerde que este archivo está en milímetros.
Bueno, ya explicaré en cuál es el proceso para cambiar este archivo, cambiarle las unidades de medida. Entonces, primero que haremos es escribir el comando dwg units. Entonces nos muestra 6 opciones. Las unidades de medida, la primera es pulgadas, la segunda son pies, milímetros, centímetros, decímetros y metros. Como queremos cambiarla a metros, colocamos 6, enter. Nos pide que sin decimales o escala científica le colocamos decimales. Acá nos coloca la precisión. Esta precisión habla de al acotar aparece el 0,00000, entonces en ese momento le daremos 4. Acá nos dice que si queremos escalar los objetos de otros dibujos al insertar, le daremos sí. Acá nos pide si queremos que los dibujos coincidan con las unidades de inserción del comando units, le damos sí. De esta manera transformaremos la plantilla a las unidades métricas que necesitamos. Entonces ahora lo que haremos es dar guardar, pasaremos al archivo principal, abriremos el archivo principal, empresa de productos alimenticios, y acá escribiremos el comando xref. Se abrirá una ventana y vemos un icono en la parte superior que dice attach dwg. Damos clic y buscamos el archivo en metros. Le damos a abrir, lo dejamos tal cual como está, no especificamos nada, simplemente le damos OK y damos un clic en el área de trabajo. Podemos observar que el proyecto se insertó en metros. Acá alejamos la cámara o la vista y aparecerá el proyecto más grande. Este proyecto está en escala de metros. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos las unidades de inserción del comando units en milímetros y estamos trabajando con una unidad de medida de un archivo de producción en metros. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a ir de nuevo al proyecto. Vamos a cambiar las unidades de medida de inserción en metros, y volvemos otra vez, xref, attach, metros, OK, y daremos clic y se nos ha escalado a través del comando xref. De esta forma podemos insertar correctamente proyectos con otras unidades de medida sin ningún problema. Sin embargo, pueden haber inconvenientes en bloques dinámicos y archivos que tengan una escala errónea en su edición. Por eso es conveniente organizar una plantilla con bloques con las escalas que comúnmente usamos, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En el módulo 1 habíamos visto en las opciones de dibujo de AutoCAD, en la pestaña Open and Save, que tenemos que marcar la casilla autoguardado automático y por recomendación disminuir el tiempo de guardado, ya que por diferentes motivos podemos perder gran avance si en 10 minutos no tenemos nada guardado en el archivo. Lo recomendable es dejarlo de 2 a 5 minutos. Entonces daremos OP, iremos a la opción, podemos ver que esta configuración de 10 minutos a 2 ya se hizo. En la casilla de abajo también debemos tener marcada la casilla crear un backup copia con cada guardado. Esto se reduce en un archivo formato .back, una copia de seguridad que se crea a través del archivo original en caso de pérdida del mismo. Para efectos prácticos tomaremos el archivo anterior de AutoCAD, empresa de productos alimenticios, y vemos que en el escritorio no existe un archivo .back. Esto es porque no se ha guardado o utilizado de nuevo el plano, no al menos en este computador. Entonces cerraremos, iniciamos y vemos que no hay ningún archivo de .back en el escritorio. Ahora dibujaremos un cuadrado en el área de dibujo y esperaremos a que el archivo se guarde automáticamente. Listo, entonces ya se cumplió el tiempo que dejamos configurado en el Open and Save de las opciones de AutoCAD. Ahora
iremos al escritorio y observaremos que efectivamente se creó un archivo .back del proyecto. Acá está el archivo .back del proyecto. Iremos otra vez, empresa de productos alimenticios. Ahora veremos cómo recuperar un archivo a través del autoguardado del formato .back. Para efectos de este ejercicio borraremos el archivo original y solo nos quedaremos con el .back. Vamos a simular que el archivo se crasheó, lo borraron, se perdió por X o Y motivo. Es aquí donde tomaremos el archivo .back y cambiaremos su extensión de .back a DWG. Daremos enter, daremos que sí y se nos vuelve a abrir el archivo. Así recuperamos un archivo perdido del original a través del archivo del autoguardado del .back. Muchas veces el archivo se crashea, se cierra automáticamente por algún factor externo o interno, se cierra. Entonces nos sale esta tabla de que el programa se cerró y que puedes restaurar o buscar un backup de tu archivo en el Recovery Manager. La tabla que aparece a la izquierda, le damos cerrar, buscamos plano propuesta la troje y nos abre un archivo automático, ¿no? Entonces buscamos plano propuesta la troje. Acá nos aparecen tres opciones. Vamos a ampliar esto un poquito más. Nos aparece el punto SW, que es otro archivo temporal del AutoCAD. ¿Cuál es el problema con este formato? Punto .sw, que hay muchas veces que tenemos configurado el computador para que cierre con otros programas las temporales cada cierto tiempo, entonces este archivo siempre puede que lo perdamos. Entonces siempre es mejor tener el .back para la recuperación. Entonces vamos a ver que el DWG tuvo la configuración guardado a las 10:55 y este lo tuvo a las 10:29. ¿Qué es lo que pasa? Primero va a guardar lo más actualizado, el momento que se crasheó o se cerró el programa. Entonces, claro, él hace un autoguardado desde el punto que fue digamos, los momentos en que pudo haber tenido el guardado, el autoguardado, y después desde el momento que iba a cerrarse inesperadamente. Entonces le damos guardar al DWG, pero vamos a cerrar este, ya vemos DWG, y ya tenemos el archivo actual, antes de que el momento que se cerrara el programa. Como lo sabemos, son las 11 y el archivo se cerró inesperadamente a las 10:55. Cuando no nos sale esta tabla, podemos escribir el comando drawing recovery y lo podemos volver a mostrar. Bueno, entonces acá ahora hablaremos de qué es un hash y cómo usarlos. ¿Qué es un hash? Es una textura utilizada para definir materiales en dibujos de AutoCAD. Se utiliza para rellenar un área cerrada o un objeto que forme un espacio a rellenar por un patrón. Existen tres tipos de hash. Vamos al comando hash y veremos que por forma predeterminada nos bota el patrón, pero el primero que hablaremos es el sólido. Entonces ahora abriremos la pestaña green y iremos a more colors. En este panel podemos ver que en el index color el blanco es el color 255. Hay 255 colores. Esto está entre paletas. Esta es la primera paleta.
¿sí? Colores predeterminados por el programa o degradé de color. El segundo son los que utilizamos comúnmente para la impresión de plotter. Y el tercero, que son los 6 que aparecen acá del negro al blanco, son el degradé. Yo en lo particular utilizo la segunda paleta de colores rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, blanco, gris oscuro, gris claro para los layers de planimetría. Activar los grosores al imprimir según modificado el CTB al imprimir el proyecto. Las CTB se basan en el color de los objetos de nuestro dibujo para determinar el estilo de trazado. Una vez cargado el CTB en el AutoCAD, evita confusiones y errores para la impresión de planos dibujados, ya que dichas puntas quedan cargadas según el criterio del dibujante y hace más veloz el trabajo. ¿Dónde podemos encontrar este CTB que estamos hablando? Esta configuración de trabajo de dibujo, de las puntas de dibujo. Damos control P, en la parte de la derecha encontramos predeterminado, entonces acá podemos cargar y crear nuestros CTBs. Este es el CTB, las opciones que le daremos al AutoCAD para que determine un grosor de línea, un tipo de línea, poder seleccionar cuántos colores queremos en tal determinado grosor de línea y guardarlo y poderlo seleccionar para que tenga un estilo al imprimir. Pero bueno, esto en cuanto al color, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante en otro módulo o en otro capítulo. El siguiente tipo de hash que veremos es el gradiente. El gradiente está o degradado. Un relleno degradado crea una transición suave entre uno o dos colores. Al escoger gradient o degradado nos da la opción de escoger dos colores. Esta opción de hash es muy poco utilizada actualmente, pero se siguen viendo en la visualización de proyectos, sobre todo para mostrar fuentes de agua como piscinas. En este momento les voy a mostrar un ejemplo del degradado, del cambio transicional de un color a otro. Entonces acá nos marca primero la opción de un color primario, o bueno, un color que le queramos dar, y el cian. Del rojo al cian veremos en una imagen cuál es la transición de ese color. Entonces seleccionaremos el rectángulo primario, daremos clic y podemos ver el degradado del rojo al cian. Mostraré ahora un círculo de degradé de colores en el cual veremos la transición de un color a otro. Entonces pasa primero por el naranja, se convierte en amarillo, después de verde limón, el verde cali, hasta que se convierte en un cian. Podemos ver que en el AutoCAD no muestra esa transición de tantos colores, del magenta, el amarillo, verde limón, verde cali hasta el cian, sino muestra solo del rojo al cian. Esto no se va a mostrar por más de que hagamos un rectángulo súper grande y le agregamos el gradiente. Siempre van a estar solo aplican los dos colores. Por último encontramos el hash más usado, que es el de patrones. Existen muchos tipos de patrones según el material y uso que busquemos detallar. Hablaremos de unos pocos como piedra, madera, teja, ladrillo, tierra, malla o redes, vidrio, agua, concreto, pasto, que son los más utilizados en la arquitectura. Entre otras opciones podemos ver el valor de la transparencia, cuánto queremos darle transparencia a esos patrones, el ángulo que le queramos dar, la dirección a 45 grados, a 115, ¿sí? Y por último el factor de escala de la textura. En ese momento elegiremos una ANSI 32 y haremos
veremos que está su escala es muy pequeña, entonces la haremos un poquito más grande, no sea tan brusco el cambio. Cambiaremos su ángulo, .35. Bueno, ahora para agregar una textura hay dos opciones: por selección, ¿sí? Es esta que se encuentra acá, por selección, o por punto, que es este pick points. Entonces, en ambas opciones no se puede dar un hash a un objeto que no esté totalmente cerrado. Eso es algo que toca tener muy bien en cuenta a la hora de dar el hash. Damos selección, esto no está totalmente cerrado en polilíneas, por lo tal no cierra totalmente el encuadre del dibujo. Control C. Por pick point tampoco, porque nos va a dar una observación de que falta cerrar estos puntos para poder determinar el hash. Cerrar, otra vez hash. Por selección escogemos un objeto y damos enter. Objeto, buscamos un hash y le bajamos el factor de escala y enter. Y el por puntos, damos pick point, cambiamos de hash, damos color amarillo y seleccionaremos un punto. En este caso no está seleccionando todo el área, no, se está seleccionando solo una parte de ese dibujo. Entonces lo podemos ver acá. Vamos a hacer una línea con L, trazamos acá, volvemos a hacer el hash y podemos notar que está configurado simplemente para hacer un área específica al dibujo, no todo un modelo. Y enter. Ahora les explicaré cómo poder cargar más texturas al programa de AutoCAD. Lo primero que tenemos que hacer es haber descargado varias texturas de internet que queramos cargar en el programa, ya que el AutoCAD solo cuenta con pocos patrones predeterminados desde la instalación del mismo. Entonces lo podemos ver a través del comando hash. Vamos aquí y podemos ver cuántos hash o patrones encontramos. Podemos ver que son muy pocos los patrones que hay desde la instalación del AutoCAD. Entonces lo que vamos a hacer es salir. Iremos a la carpeta donde tenemos los patrones o los hash descargados. Abrimos acá. Podemos ver que estos son los patrones o los hash descargados de internet. Estas texturas tienen un formato .pat, es un archivo de imagen de mapa de bits que se utiliza como patrón. Puede ser utilizado por diferentes programas de edición de gráficos e imágenes. Por lo general se trata de un cuadrado simple por una variedad de grillas y patrones uniformes. Bueno, lo primero que haremos es abrir las opciones de AutoCAD y la pestaña Files. Es OP, iremos a la pestaña Files y clicaremos en la pestaña Support File Search Path, que es la primera, y agregaremos Add. Entonces se nos abre una ruta. Acá podemos ver que hay rutas de, no sé, de carpetas del disco C. En esta parte tenemos que copiar una ruta de la carpeta donde tenemos las texturas nuevas que queramos cargar en el AutoCAD. Para explicar cómo saber la ruta de la carpeta de las texturas, abriremos o buscaremos la carpeta. Buscaremos la carpeta, en este caso la tengo en el disco D de AutoCAD, hash. Entonces clicaremos la parte de arriba. Aquí está el enlace, control C. Pasaremos acá, Add, control V, aplicaremos, OK. Entonces otra vez con el comando hash,
podemos ver que ya se han cargado las nuevas texturas inmediatamente. Demoran un poco, son muchas texturas, pero pues ya podemos trabajar con texturas descargadas desde el internet en vez de tenerlas predeterminadas. Bueno, ahora aprenderemos a convertir un PDF a AutoCAD. Lo primero es entender qué es importar. Importar es traer algo desde otro archivo, algún elemento, un documento, algo. Exportar se utiliza para guardar imágenes en otros formatos. Entonces lo primero es entender qué es un formato PDF. Es un formato de documento portátil. Se utiliza para presentar e intercambiar documentos de forma fiable, independientemente del software. Creado por Adobe, se puede visualizar fácilmente con el software gratuito Acrobat Reader. Entonces en este archivo nuevo vamos a la cinta de opciones, la pestaña Insert, y vemos el PDF Import, damos clic y buscaremos el documento PDF. En este caso está en descargas, Asus descargas, AutoCAD, planta baja, damos OK. Se nos abrirá una nueva ventana donde nos muestra el tamaño de página, que es este que está acá, y acá en PDF Data to Import marcaremos lo que queramos traer de ese PDF, las geometrías, los sólidos, el tipo de texto, tipo de letra, las imágenes que pueden estar rasterizadas en el PDF. Acá en Layers dejamos la opción de usar los layers que se hayan traído de ese archivo, y acá en Imports Option dejaremos desde la segunda opción hasta la última marcadas. Daremos OK y insertamos en cualquier espacio del área de dibujo. Al cargar el archivo en PDF, primero tenemos que resaltar que este archivo solo contiene una capa, que es Geometry. Vamos a Home. Todo lo que está acá en dibujo está en la capa Geometry, ¿vale? Y lo segundo es que no está en escala. Entonces lo que vamos a hacer primero es cambiar las unidades de este archivo en pies, ya que el factor de medida está en pies. Entonces esto lo hacemos con el comando DWG Units, ya sabemos cómo es. Vamos a 2 Enter, 4 Enter, le decimos que sí, escalar esto actualmente no, porque no lo vamos a escalar, lo vamos a hacer de forma manual. No, listo. Entonces se supone que esto ya está en factor, en la unidad de medida de pies. Entonces vamos a ver otra vez DWG Units y sí, ya lo tenemos, la unidad de medida 2. Entonces ahora colocaremos el comando SC escala. Nos pide que seleccionemos los objetos, seleccionamos todo, damos Enter. Nos pide un punto base un punto base escala. Lo pondremos acá en el punto base. Colocamos R de referencia, colocamos el primer punto de referencia, el segundo punto de referencia y colocamos el largo de 10. Listo. Entonces se supone que esto ya está en unidad de medida de 10. Vamos a moverlo. Vamos a dibujar una línea, en este momento roja. Activamos el ortogonal con F8 y colocaremos 10 pies. Entonces, para verificar que esto esté a escala, lo moveremos al punto base y efectivamente ya está escalado. Bueno, por último veremos cómo convertir un archivo de AutoCAD a PDF. Para empezar, estaremos en el archivo metros que trabajamos anteriormente. Podemos observar que tiene unas medidas de 45 por 25 metros
y está en escala 1:100. Solo que configure el texto de abajo porque ya configura otras opciones desde el layout. Esta es la manera errónea de convertir a PDF. Hacemos control P y en la parte de Page Setup colocamos la opción Previous Plot, dejamos en DWG a PDF, el tamaño del papel lo dejaremos en ISO Full Bled B1. La diferencia del ISO Full Bled a el span es que el primero no viene con margen y el segundo sí viene con margen. Lo dejaremos así. En Plot Area damos la opción de Windows, ¿sí? Seleccionaremos un área que ya está demarcada y aplicamos un CTB como cronómetro, que ya lo tenemos acá activado. ¿Cuál es el problema de este proceso? Que esto que se va a enviar a PDF no está a escala, en ningún lugar dice que está a escala. Me está modificando todo el trabajo en todo el área del papel, entonces esta es la forma errónea. Salimos. La manera correcta de convertirlo es a través del layout. Entonces nos vamos acá, esta pestaña que le llaman presentación en español o hoja de papel. ¿Por qué le llaman hoja de papel? Porque es el área que nosotros vamos a imprimir en el plotter, ¿sí? Y aquí previsualizamos el proyecto antes de que lo mandemos a imprimir. Damos clic derecho en el layout 1 y vamos a Page Setup Manager. Acá podemos modificar el área y otras opciones de la hoja de papel. Le damos clic en modificar y nos abre una nueva ventana donde podemos cambiar las propiedades de ella. ¿Cuál es la diferencia del control P de plotear directamente a esta ventana? Es que en esta solo es para configurar la hoja de papel y la configuración de este layout. La otra es para imprimir directamente. Entonces lo primero es configurar el nombre del plotter de alta calidad, ya que en este podemos ver que este se encuentra en 2400 dpi y en DWG son de 600 dpi. ¿Qué es dpi? Se utiliza habitualmente para describir la resolución de una imagen por puntos por pulgada. En términos generales, la primera tiene mayor resolución, entonces la cambiamos, la dejamos como la teníamos. Lo segundo es escoger el tamaño del papel. En este caso es el ISO Full Bled 1, es casi un pliego, 100 centímetros por 70 centímetros, en este caso en milímetros. Luego daremos la opción de layout, ¿sí? Y por último configuraremos el valor de escala. Entonces, donde 1 milímetro es una unidad, lo dejaremos así. Configuraremos el CTB Hemocrónomo, le daremos OK, saldremos. Luego crearemos una ventana gráfica. En este momento ya la tengo creada, pero la vamos a crear con el comando MV y seleccionamos dentro de la hoja de papel, no por fuera, porque sería lo que no vayamos a imprimir. ¿Listo? Automáticamente nos muestra lo que tenemos dentro del espacio modelo en el área de dibujo. Luego, para escalarlo, daremos clic dentro de la ventana gráfica y escribiremos el comando Z, Enter. Como esta plantilla está en milímetros, escribiremos 1000 división y colocaremos el factor de la escala para este ejercicio de 50 y terminamos con las letras XP. Entonces ya tenemos el espacio, movemos el scroll del mouse y lo vamos a dejar al lado izquierdo, porque pues supongamos que más adelante queremos colocar un rótulo al lado derecho. Salimos, doble clic afuera de la ventana gráfica. Ahora ya escalado, podemos colocar el control P y solo configurar en el área, en el plot area,
Window, las esquinas de la ventana gráfica creada, aplicar layout y colocamos el OK, colocamos en el escritorio, vemos que sí, y listo. Bueno, acá terminamos el capítulo 2. Si les gustó este contenido, denle like, activen la campana para no perderte ninguno de los videos nuevos. Suscríbete y comparte en tus redes sociales. Esto me ayuda a crecer en comunidad y poder crear más contenido interesante.